Para nosotros es un orgullo estar aquí, es un orgullo compartir conocimientos del mundo del hosting y del mundo de WordPress en particular o de la gestión de múltiples webs. Al final, pues mi trayectoria en Frikitech llevamos 11 años trabajando especializados completamente en esta tipología de CMS, en WordPress. Y bueno, estar aquí con vosotros, pues creo que también que es un reconocimiento para nosotros, que día a día crecemos, día a día aprendemos y bueno, quizás por la alta carga de trabajo y por el volumen que manejamos, pues nos enfrentamos a retos diariamente. Y como bien decías, pues Fernán haría un poco las veces de exactamente de CTO. Y bueno, yo, aunque hago las labores de CEO, pues también tengo formación técnica y también me mancho las manos bastante. Perdón, antes de que te presente, Eso es un Fernán, poquito. Sí, estamos teniendo ruidos en el micrófono. No sé si te puedes mutear, a ver si es el de Marcos o de Fernán. Yo creo que es el Es de... Fernán, sí. Si quieres te damos unos minutillos para que quizá Empieza ya, si cambia. no... Marcos, puedes seguir contándole a... Le presento un poquito a Fernan, que como bien decías, pues viene de haber estado 10 años en el mundo del hosting y lleva 7 años en toda el área de gestión de proyectos y labores de CTO y desarrollo en Frikitech. Y bueno, es un gran experto en el mundo de no solo del hosting, sino también de WordPress y de todas las problemáticas que nos encontramos alrededor de este área. Un poquito uno de los temas que aunque hablaremos de múltiples cosas, de factores del hosting, de escalabilidad, de automatización, de cómo gestionarlo, etcétera, uno de los puntos que yo creo que hay que poner en valor de vuestra mano o que incluso a todos los profesionales que están en el sector les debemos trasladar es la gran problemática de la ciberseguridad hoy en día. Y es que nuestro trabajo se multiplica en el sentido de que los hackers hoy en día están desarrollando bots mucho más eficientes, están atacando, están triplicando su volumen de ataque, están aprendiendo a ver nuevas superficies de ataque y es un gran reto para todos los profesionales que nos encontramos en el sector. Nosotros del lado desde la propia gestión de web y vosotros desde la propia tecnología de alojamiento. El aportar soluciones que faciliten la vida y que no genere un coste enorme el ser capaz de dar esa protección a los sitios web que manejas. Porque uno de los debates que dentro desde el mundo de vista de una empresa como nosotros, que nos dedicamos a tratar con un cliente final, que nos dedicamos a dar soluciones ya en mano y a facilitarles mantenimiento activo y proactivo de estos sitios web, es que nadie me entiende que su sitio pueda ser hackeado, por así decirlo. Así que queremos poner foco en que para que eso no ocurra hay que hacer un trabajo siempre proactivo de mantenimiento y de eliminación de vulnerabilidades continuas y de contar con las mejores tecnologías. Si no, eres carne de cañón para tener grandes problemas de ciberseguridad que se traducirán en mayor carga de trabajo. eso es. Creo que ahora ya me escucháis un poquito mejor que antes. Os pido disculpas. Y bueno, y agradecer a todos los que estéis conectados que este ratito estéis pendiente un poquito de lo que os podamos contar. Creo que somos todos apasionados de Internet, apasionados del mundo web, del diseño, del desarrollo y bueno, espero que nuestra experiencia sirva un poco pues, a la hora de compartirla para que aprendamos entre todos. Arrancamos un poquito con la parte, bueno, ya nos hemos presentado de sobra, creo que vamos a pasar por encima de estas primeras presentaciones y vamos a entrar un poquito ya en materia, ¿no? Como comentaba antes Marcos, el tema de la seguridad es un tema que va a ser recurrente en esta exposición que vamos a hacer hoy y es verdad que el soporte donde están alojados nuestros sitios web es un soporte fundamental para poder prevenir cualquier tipo de problema de seguridad que podamos tener en un sitio web que estemos manteniendo y alojando. En ese sentido, vamos a empezar hablando un poquito de cuáles creemos que son los factores clave a la hora de elegir un servicio de alojamiento, o por lo menos en lo que nosotros, a nivel de empresa, nos hemos fijado históricamente dentro de esta elección o de esta selección o de este estudio
pues de diferentes ofertas que podemos tener ahora mismo sobre la mesa o que hemos tenido en su momento sobre la mesa, con el fin de, bueno, pues elegir el mejor servicio para garantizar también el mejor servicio. Aquí me gustaría indicar que cuando estamos hablando de contratar un partner, hablamos ahora de servicios de hosting, pero puede ser de cualquier tipo, tiene que ir siempre de la mano del servicio que vamos a dar. Si nosotros queremos ofrecer un servicio de calidad a nuestros clientes, un servicio premium, un servicio que esté a la altura de lo que queremos ofrecer, de lo que estamos vendiendo, no queda otra que utilizar proveedores que sean de calidad también, porque si no el servicio que estamos dando es deficiente. Por mucho conocimiento técnico que tengamos como personas, si el backstage lo tenemos desordenado, no está a la altura de las circunstancias, no vamos a estar dando un servicio global 360 de una calidad que realmente queramos ofrecer. Algunos puntos clave, para nosotros estos son 4 puntos clave, aunque luego hablaremos de otros más, pero 4 puntos clave que creemos que hay que destacar en cualquier elección de un alojamiento. Por un lado, la parte de seguridad. La parte de seguridad es importante, es muy importante y es lo que adelantábamos y lo que vamos a estar comentando en todo momento durante este ratito del día de hoy. Necesitamos tener un servicio que nos dé la tranquilidad de poder estar prevenidos frente a ataques, frente a posibles amenazas que tengamos. Esto implica que el servicio que ofrezcamos sí o sí debería tener un sistema de protección contra ataques, contra vulnerabilidades, un sistema potente de antivirus y, bueno, pues una serie de medidas de seguridad como puede ser la propia gestión de copias de seguridad incluidas en el alojamiento. Y para nosotros esto es algo que debería estar incluido ya de por sí. Es cierto que en algunas ocasiones pues planteamos las opciones de que se plantean opciones de que, bueno, pues tienes un servidor VPS, más luego una serie de servicios de backup, más luego una serie de servicios de antivirus, firewall o medidas de protección, ataques contra DDoS, pero no concebimos que eso no esté incluido dentro del propio servicio. Para nosotros un servicio de alojamiento que no incluya esas medidas de seguridad, creemos que está un poquito cojo, que no cubre con las necesidades reales del mercado. Esto me recuerda un poco... Sí, Marcos. Poder comprobar que esas backups realmente funcionan, porque en algunos proveedores, en algún caso, esas backups no funcionan o la copia de seguridad es de todo el sistema y para remontarlo tardas 5 horas en remontarlo, o esas copias de seguridad no tienen la granularidad de que estén hechas por fichero, por carpeta, podamos gestionar también la copia de la propia base de datos en sí. Es decir, qué valor añadido me dan, qué rapidez me dan para poder cubrir mi SLA con el cliente, para que podamos reaccionar rápido ante cualquier tipo de incidencia o problema. Es un punto muy crítico y que a veces no mirar esto puede incurrir en el tópico de que lo barato sale caro. Aquí hay un punto importante, que es que las copias de seguridad nunca deberíamos necesitarlas hasta el momento en que las necesitamos. Y ahí dejan de ser un servicio adicional para ser un servicio crítico. En el momento en el cual tenemos un problema de seguridad importante en una web, alguna incompatibilidad, ficheros que se han perdido, problemas, ataques, las casuísticas que existen ahora mismo, es cuando echamos mano de ese servicio de copias de seguridad, intentamos restaurar la web para la última copia de seguridad reciente que tengamos y ahí es donde pueden venir estos problemas si no tenemos un sistema de copias con una periodicidad suficiente, con una antigüedad en las copias suficiente o incluso con esa granularidad. Es decir, hay veces que no necesitamos, y además es contraproducente, restaurar todo el sitio web completo. Solamente necesitamos un fichero, 2 ficheros, una carpeta en concreto. Ahí también podemos ser muy eficaces cuando elegimos un sistema de copias que realmente va acompañado a la necesidad que luego vamos a tener a la hora de implementarlo y que la implementación sea fácil. No podemos estar 48 horas sin un sitio web visible porque no somos capaces de replicar ese backup de una manera eficiente. Otro punto importante, y va un poquito de la mano de lo que comentábamos antes, es la parte de soporte. Para mí la parte de soporte y en general para los que tenemos un poco de experiencia tratando con temas de soporte técnico, es también un elemento en el cual nunca deberías necesitar. O sea, la idea del mejor soporte es el que nunca utilizas. Si todo funciona correctamente, si no hay problemas, si eres capaz de solucionar los problemas del día a día por ti mismo,
no necesitas ese soporte. Pero cuando realmente lo necesitas, cuando necesitas que alguien con unos permisos de administración superiores, con una visión diferente, con acceso a determinados ficheros de registros o configuraciones del servidor o otras casuísticas, tenga que entrar, es ahí donde está la calidad, donde está la diferencia. Aquí lo que buscamos es obviamente que sea un soporte rápido. Es innegable que la inmediatez es algo que se premia en estos casos, porque cuando echamos mano del soporte, normalmente es porque tenemos verdadera necesidad y cierta urgencia en esa atención. Que sea eficaz, es decir, que no me estén dando vueltas. Si yo soy capaz de formularte una pregunta de manera adecuada, de aportarte los datos, capturas, registros, enlaces, información adicional para que tú, como técnico de soporte, me eches una mano, espero una respuesta eficaz, es decir, una respuesta que conteste al problema que tengo, no que me esté dando vueltas porque pues realmente no sabes cómo solucionar el problema o estás ganando tiempo o el motivo que sea. Y como preferencia, que esté en nuestro idioma. Hoy en día, que más que menos, se puede manejar en inglés y el inglés suele ser un idioma que nos sirve a todos para comunicarnos internacionalmente. Pero es verdad que a veces el sentido de lo que quieres trasladar, la importancia, la urgencia, esa sensación de que realmente es importante para ti, si no lo usas, no lo trasladas en tu idioma, a veces se puede perder. Muchas veces ese sentido de qué es lo que hay detrás, por qué te estoy pidiendo esto y por qué es importante, es lo que al final puedes trasladar cuando te estás comunicando en el mismo idioma. Y si la otra persona que está al otro lado puede empatizar contigo, pues le pondrá ese pequeño plus que a veces es necesario para poder solucionar esa incidencia o esa consulta que puedas tener. Y bueno, hablamos un poco de cercanía, del mercado local. Esto es interesante y me parece interesante también alinear el servicio de alojamiento, el servicio de hosting que vamos a contratar también con el servicio que vamos a ofrecer. De nada sirve que yo esté trabajando con pymes, micropymes, con autónomos y de pronto intente revender un servicio, ofrecer un servicio en un VPS dedicado para cada sitio web. Hay que pensar un poco en cuál es el balance entre el servicio que necesitamos, el servicio que demanda el cliente o el servicio que necesita el cliente para su proyecto. Esos son temas que también están alineados. Nos encontramos muchas veces, nosotros trabajamos a veces, en muchas ocasiones, con proyectos nuevos que lanzamos desde cero y que se crean un alojamiento que expresamente generamos para tal fin, pero en muchas ocasiones llegan clientes que ya tienen su sitio web, que necesitan una estrategia de marketing, nosotros les ayudamos no tanto con la parte de web, sino más con la parte un poco de publicidad, de comunicación, de marketing en general, y nos encontramos con webs que están alojadas en servidores totalmente descompensados, con unos costes anuales de alojamiento que para nada tienen que ver con las necesidades que tiene el cliente. Ahí hay que buscar también una alineación entre lo que contratamos y lo que ofrecemos al cliente. Ahí hay un matiz muy interesante con respecto a lo que nos encontramos. Es un legacy, unas herencias bastante terribles en algunos servidores. Yo creo que el propio, desde el área de hosting, tienes que traccionar hacia que no puedes tener servidores con PHP 5.4 o incluso ya con PHP 7. Tienes que ir forzando a que haya una actualización, una renovación, porque si no, en la propia cadena el hosting va a sufrir porque evidentemente va a haber problemas de seguridad inherentes a esta tecnología completamente anticuada con agujeros por todas las esquinas. Los proveedores de servicios como somos nosotros vamos a sufrir sobremanera porque vamos a tener una herencia envenenada a más no poder y el cliente va a sufrir y además le va a costar más o incluso se va a encontrar la famosa frase de esto es imposible de arreglar ya a estas alturas. No lo has mantenido, no lo has cuidado tanto que ahora ya cuesta más la torta que el pan, ¿no? Entonces, eso que cuando cogemos proyectos, que es pues, igual es un 50 o un 60% de los proyectos los cogemos ya heredados, en algunos casos, pues nos encontramos auténticas barbaridades en las máquinas. Y máquinas, a veces nos encontramos máquinas muy antiguas, que dices, joder, no se hace una renovación activa del parque de máquinas, no se trabaja un mínimo. Es decir, si caí en una máquina
hace 11 años sigo en esa máquina que ni siquiera se ha actualizado el sistema operativo, ni las versiones, ni de lenguaje, ni nada por el estilo. Bueno, Es interesante ese punto. Aquí hay una conversación que mantenemos a veces que es justo a la contra. Cuando un cliente que ha trabajado con nosotros decide irse a otro proveedor por diferentes motivos, por diferentes casuísticas, nosotros intentamos que lo que se lleve esté limpio y recogido, que su WordPress esté actualizado, que se vaya con toda la tecnología al día para que el proveedor de destino que llegue se encuentre las cosas bien hechas, ¿no? Y sí es cierto que, bueno, pues siempre intentamos que la tecnología que esté en los servidores que utilizamos esté dentro de lo que es estable y probado, pues esté en la última tecnología. 4 puntos más que creo que son interesantes también comentar a la hora de elegir un proveedor. El tema de velocidad. Bueno, la velocidad de rendimiento de una web, facilidad de acceso, es algo importante y, como los expertos en WPO siempre dicen, tiene que empezar por el servidor, por el alojamiento. De nada sirve que nosotros pongamos plugins de caché en un WordPress o que optimicemos imágenes a la hora de subir cuando el motor que está haciendo que todo eso corra no está funcionando correctamente o tiene ciertas limitaciones. Aquí es interesante trabajar con alojamientos que tengan discos SSD, que son mucho más ágiles, que tengan un servicio, una capa de CDN para distribuir la información, que haya sistemas a nivel tanto de caché a nivel de servidor, como puede ser Memcache o como puede ser otros sistemas más dentro de la memoria RAM de la máquina, porque siempre estás trabajando con, bueno, pues con un motor que va a ser mucho más ágil en la entrega de la información. Si ya partes con algo que no te está dando los parches que vas a tener que poner después, pueden ser mucho más trabajosos y mucho más laboriosos que partir de una infraestructura importante. Otros puntos adicionales, como puede ser el tema de pues temas de seguridad, como el certificado SSL, que sea gratuito. Hoy en día yo creo que con la tecnología del Let's Encrypt tan extendida, a no ser de que sea para casos muy particulares, herramientas muy particulares o sistemas de verificación y validación de certificados SSL muy concretos, tenemos la posibilidad de que eso esté incorporado dentro del alojamiento. No tiene ningún sentido que haya un coste adicional por eso y recargar un poco el coste de renovación del servicio por ese tipo de servicios. Y aquí hay un punto interesante que es también el panel de control. Cuando manejas muchos sitios web, como es nuestro caso, al cabo del día entras muchas veces en muchos paneles de control del alojamiento y nosotros hemos trabajado con infinidad de paneles de control. Obviamente cPanel, Plesk, WebAdmin, paneles propios de algunos operadores de servicios de hosting, los propios paneles de SiteGround. Y el hecho de que el panel sea intuitivo, te facilite la gestión, es un tema a pensar, porque te está ahorrando horas y minutos al cabo del día a la hora de hacer gestiones como puede ser subir unos ficheros, descargar información, crear un nuevo alojamiento, hacer un staging, hacer una copia de seguridad, exportar una base de datos, el día a día de alguien que gestiona diferentes alojamientos. Ahí se ahorra mucho tiempo. Y bueno, 2 puntos, un poco por resumir, que siempre hay que tener en cuenta, la relación calidad-precio. Venía un poco al principio de lo que comentábamos, ¿no? Siempre hay que buscar que estén los costes justificados. En este caso, nosotros estamos alineados a que si queremos dar un servicio de calidad a nuestros clientes, que a veces lo perciben y a veces no, pero para nosotros tiene que ser así, porque es el mínimo que queremos ofrecer a un cliente que confía en nuestro servicio, tenemos que trabajar con proveedores que nos den esa calidad y dentro de esa calidad buscar precios competitivos. Ahí es propio egoísmo. Ahí en ese punto que dice, nosotros como proveedor es propio egoísmo. Yo no quiero ofrecer una solución porque nadie quiere una solución mala. Ningún cliente quiere una solución mala. ¿Que quieren pagar menos? Sí, por supuesto, pero nadie quiere una solución mala. Y en el momento en que tú des una solución más económica o más justa, al final te va a salir caro. Entonces, la relación calidad-precio hay que entenderla dentro de que el mayor objetivo en este área es minimizar problemas. Minimizar problemas y poder solucionarlos lo más rápido posible. Con lo que respecto a lo que decía Fernández del tema de la velocidad en el mundo del hosting, a mí me hace gracia, a mí que soy un apasionado del tema del WPO, me hace mucha gracia como después de probarlo absolutamente todo,
pero absolutamente todo sobre una web, en WordPress, pruebas todo tipo de plugins, configuraciones, sistemas de caché, todo lo viable y dices, joder, no consigo la métrica de primer byte o de renderizado, de primer renderizado. Y dices, joder, y lo pruebas todo. Y dentro de tus posibilidades del panel de control que sea, bien cPanel, Plex, propios, etcétera, ya también has cuidado todos los detalles, has mimado todos los detalles. Y no hay manera. Y tú dices, bueno, pues, coño, ¿qué me queda a mí? Probarlo en 3 hostings diferentes. Y lo pruebas en 3 hostings diferentes y dices, joder, una diferencia de velocidad en esas métricas tan importantes para los core vitals que Google tanto promociona, es hasta 20 veces de velocidad diferente. Entonces dices, joder, aquí los problemas en máquina que no estoy viendo son críticos. Pero bueno, volviendo al tema de la calidad-precio, siempre pensar que lo barato sale caro y cuando te sale, en el momento que te sale caro, te sale muy caro. Que la gente reflexione sobre todo lo que están en el mundillo, que reflexionan lo que supone un problema de cierta criticidad o de cierta urgencia, porque cuando tenemos problemas en el mundo web, la mayoría se convierten en urgentes y prioritarios. Y a ver cuánto vale eso. Siempre son problemas urgentes que hay que atender y si no tienes la capacidad de poder solucionarlo y el proveedor no está alineado con tus intereses, al final lo pagas caro económicamente, en reputación, en fiabilidad o en relaciones de servicio. Y la fiabilidad precisamente es uno de los puntos importantes. Es esa sensación, yo aquí sobre todo hablo de sensaciones, de saber que estás trabajando con un proveedor en el que puedes confiar. Hay muchas veces, y cuando en el mundo, en el día a día, en el mundo 1.0, en el mundo real, cuando hacemos tratos o acuerdos o compramos servicios, contratamos servicios con empresas, hay un punto donde es ese sentir de confianza de decir, bueno, voy a contratar con esta empresa porque creo que me va a ir bien, ¿no? Creo que el resultado que voy a tener va a ser el esperado. Esa es la sensación que también buscamos muchas veces, ¿no? En muchos casos, con algunos proveedores hemos empezado a dejar de trabajar con ellos porque no teníamos esa sensación. Veíamos que si había un problema realmente importante, no íbamos a estar cubiertos, íbamos a tener problemas, detectábamos que por detrás había cosas que no acababan de funcionar y queríamos evitar eso, ¿no? Y es uno de los motivos por los cuales también estamos empezando a trabajar y trabajamos ya, de hecho, en gran parte de nuestra infraestructura con SiteGround, porque nos da un poco esa tranquilidad de saber que bueno, van a estar ahí, ¿no? Y nos van a echar una mano cuando sea necesario y que además su recorrido va también alineado con el nuestro. Vamos a hablar un poquito más a nivel técnico, hemos hablado que elegir a nivel de servidor, vamos a ver un poco qué diferentes opciones y cuáles son las que nosotros trabajamos para nuestra red, nuestra infraestructura de servicios. En este caso, podemos diferenciar principalmente los tipos de servidores que son más de tipo compartido y los servidores tipo cloud. La diferencia entre un compartido y un cloud viene sobre todo por un poco la limitación, escalabilidad, posibilidad de recursos. Cuando estás trabajando en este tipo de servicios, siempre tenemos en cuenta que es una máquina virtual que está por detrás, que puede dar servicio a varios sitios web de manera más o menos compartimentada. Aquí lo interesante es que esos compartimentos puedan ser todo lo estanco posibles, todo lo separado posibles, pero que tengan flexibilidad entre sí. Es decir, que esas cajas donde se encuentran puedan ser flexibles, pero que estén separadas. ¿Qué significa esto? Cuando trabajamos en algunos tipos de servidores compartidos, estamos dentro de la misma máquina. Y es cierto porque pasa y nos ha pasado que los problemas que suceden en un sitio web afectan a los otros. Y eso es algo que no puedes permitir, porque si de pronto un sitio web es atacado con un ataque de enajenación de servicios o tiene un tráfico inusual o tiene algún problema de seguridad, está bien que ese sitio web sufra e incluso haya que suspenderlo o pararlo o bloquearlo de alguna manera y, bueno, y ver cómo se puede levantar. Pero no te puede afectar a las otras webs que tienes ahí, porque ya el problema lo tienes a nivel de reputación con el cliente. Porque un cliente que no tiene nada que ver con esa otra web está sufriendo las consecuencias de ese otro sitio web. ¿Cómo explicas eso? No puedes explicarlo, no tienes argumentos para poder hacerlo. Esto es lo que nos permite el servicio cloud, que en sí mismo pueda ser elástico y flexible.
que si en un momento determinado necesitamos un número de recursos superior porque hay un pico puntual de accesos a la página web, porque hay un problema de rendimiento, porque las necesidades del proyecto lo requieren, tengamos la flexibilidad de hacerlo a nivel de rendimiento, a nivel de espacio, a nivel de CPU, a nivel de procesos, a nivel de diferentes elementos que permiten esa flexibilidad. A nivel de configuración, tenemos que ver un poco, básicamente, 3-4 valores. CPU, memoria RAM, espacio en disco, suelen ser las cosas más importantes. Siempre está la pregunta, ¿no? ¿Cuánto espacio necesito para mi web? ¿Cuánta CPU? ¿Cuánta RAM? En realidad no puedes predecir el futuro, no puedes saber la información que puede tener, solo te puedes basar en los datos que históricamente hayas tenido. Cuando tú te enfrentas a determinados proyectos, puedes estimar ese tipo de proyecto, el volumen de tráfico que va a tener, las necesidades de recursos, si dentro de la web hay alguna programación especialmente compleja o que tienda a consumir más recursos que otras, y le puedes dar una valoración un poco superior a otros proyectos. Y bueno, pues también es interesante, o por lo menos nosotros trabajamos en esa línea de diversificar un poco los espacios. No nos interesa tener todos los huevos en la misma cesta, porque creemos que tenerlo en espacios separados garantiza más la seguridad de todos los proyectos, también la disposición, y nos permite incluso en un momento determinado jugar con migraciones internas para redistribuir la carga, para mejorar la disponibilidad de algunos sitios web, bueno, tener un poco esa posibilidad, ¿no? Incluso en algún caso no trabajar con un único proveedor, porque hay servicios que preferimos también, o proyectos en concreto que preferimos tener en unos proveedores determinados por determinadas características. En el caso de lo que es SiteGround, pues tenemos la posibilidad del servicio de cloud escalable, que es un poco el que nosotros venimos trabajando. Es un servicio que nos permite configurar toda la parte de CPU, la parte de memoria RAM y la parte de espacio SSD. Normalmente una configuración que solemos utilizar en los diferentes servidores cloud que tenemos con SiteGround es la de 4 cores a nivel de CPU, nos suele funcionar bastante bien, suele ser suficiente. Una memoria de 8 GB de RAM y espacio en disco a partir de 40, 50, 60 hasta 100 gigas. Depende un poco de los sitios web que estén dentro de cada servidor y de las necesidades un poco que tengamos a nivel de recursos. Normalmente el espacio, el CPU y la memoria RAM suele ser un punto que más o menos partimos de esa base, y el espacio pues depende un poco de la vida de cada proyecto, porque al final los proyectos no están parados, siempre van creciendo. Aquí un concepto un poco importante. la configuración, más o menos trabajamos en los servidores cloud que ahora mismo tenemos en producción en SiteGround. Sí. Aquí un concepto importante para nosotros es el concepto de tener un servicio escalable. Evidentemente, lo que decía Fernando, no podemos predecir el futuro de algunos proyectos, sí que podemos a veces intuirlo, pero hay proyectos que tienen un potencial de crecimiento grande y no quieres estar haciendo migraciones continuas, movimientos. Si ya tienes una máquina que puede autoescalar, pues fácilmente le dotas de más recursos y ya tienes solventado un potencial problema. Entonces, en ese aspecto nos aporta mucho valor usar tecnologías cloud y sobre todo el aislamiento como estrategia de rendimiento, pero también de seguridad. Hay que tener en cuenta que esa migración, que muchas veces se presenta cuando estamos, pues nos encontramos con un sitio web que por sus dimensiones ha empezado a crecer, o por sus requerimientos de tráfico ha empezado a crecer, o por las funcionalidades que lleva dentro ha empezado a necesitar más espacio, pues la migración es una maniobra peligrosa. La migración es como el adelantamiento en carretera, es la maniobra más peligrosa a la que te puedes enfrentar. Entonces hay que evitar hacerla lo máximo posible, si no es necesario. Si contamos con un servidor escalable, como pueden ser los planes de cloud, pues es que no hay maniobra. Escalas y automáticamente ya tienes los recursos que necesitas. Nadie se entera de ese cambio. O sea, es algo totalmente transparente y evita muchas fricciones, ¿no? Si aún así necesitamos realizar algún tipo de cambio, actualizaciones y demás, solemos utilizar estas 3 variables o estas 3 constantes de cara a elegir qué hacer, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando las necesidades de todos los sitios que están dentro de un propio plan de cloud van aumentando, es donde hacemos ese upgrade o ese escalado, por ejemplo, de espacio en disco, de RAM o de procesamiento, ¿no? Cuando el volumen de proyectos
va aumentando, ahí realmente hay un punto donde no damos más espacio o más procesamiento, porque en realidad no nos merece la pena. Empezamos un nuevo plan de cloud o un nuevo servicio de alojamiento para ir empezando a completarlo con nuevos sitios web que empezarán a trabajar en ese espacio cloud. Y cuando las necesidades de un único proyecto aumentan, es donde ahí podemos valorar esa migración de la que hablábamos antes, ¿no? Si realmente tiene tanto tráfico, tantas necesidades, que necesita un plan cloud solamente para él o un espacio de otro tipo, más particular. Normalmente suelen ser casos muy aislados, donde el propio proyecto ya está dando información, ¿no? En el transcurso de su vida que necesita algo más específico para él, ¿no? O una solución más a medida. Pero en general el 80% de los proyectos más o menos se mueven en unas variables que son más o menos asumibles con los upgrades que podemos hacer dentro del propio plan de cloud. Bueno, seguimos un poco el hilo de las migraciones y como es un tema que creo que puede ser interesante y al cual nos enfrentamos, antes comentábamos que aproximadamente la mitad de los proyectos son heredados, es decir, vienen de otro proveedor, nosotros los acogemos, los mejoramos, los revisamos, los securizamos con nuestros sistemas de seguridad. Bueno, pues ahí siempre hay una migración. Y de hecho, dentro de nuestro día a día, a la hora de lanzar nuevos proyectos, a la hora de acoger proyectos que vienen de otro sitio, a la hora de hacer pues diferentes fases de staging o de pruebas y de compatibilidad de algunas funcionalidades, la migración es un tema que está al orden del día. Queremos comentar un poco cuáles son para nosotros algunos puntos importantes a la hora de evitar posibles problemas en un proceso de migración. Como decíamos antes, la migración de un sitio web es una maniobra peligrosa y como tal, pues hay que tener los intermitentes encendidos, el espejo de retrovisor bien ajustado y todas las medidas de seguridad posibles para que no se produzcan errores que pueden ser muy críticos y ocasionar pues, graves prejuicios si no se hacen de manera correcta. En este sentido, aquí detectamos algunos puntos que previo a hacer el trabajo de migración deben estar debidamente conocidos y complementados. Para nosotros es fundamental tener la gestión del dominio. La gestión del dominio pasa por, en la medida de lo posible, tener el registro del propio dominio bajo nuestro sistema, que podamos tener acceso a ese registro del dominio, y cuando menos que tengamos la gestión de los servidores DNS. Porque eso lo que nos permite es poder hacer cambios de IP, cambios de registro, crear subdominios, actualizar toda la parte de TXT, SPFs, registros de seguridad de correo electrónico, hacer diferentes cambios entre IPs. Eso nos da facilidad. Tener cuanta más herramienta posible y más posibilidades de actuación posibles es mucho mejor siempre para el resultado final. Esto de que alguien tenga el dominio, le tengas que pedir que te cambie las DNS, no sabes cuándo te las va a cambiar, cuando te las cambia tú igual ya no estás trabajando y de repente ves que lo que tenías que hacer no lo has podido hacer, no has podido activar el SSL. Esto no genera luego más que problemas. Si tenemos la capacidad de gestionar lo máximo posible, nos va a dar garantías para poder actuar de inmediato y solucionar los problemas que se puedan dar. Es decir, ser solventes cuando tenemos que dar una solución, ser solventes. Y para ser solventes necesitamos tener el control para poder resolver cualquier problema. Y tener el control implica controlar todo el proceso. Si ya dependes de terceros a los que no tienes acceso, estás vendido, prestando un servicio. Entonces, igual que ahí lo relacionamos un poco con tener un equipo de soporte 24/7, porque puede haber problemas ajenos a ti o puedes necesitar cualquier tipo de atención en un momento dado. Eso es. De hecho, es importante tener toda esta parte controlada porque pues, al final es lo que te puede diferenciar realmente de otros proveedores y con lo que tú trabajas más a gusto también. Y aquí creo que es importante también tener dentro del propio equipo un equipo experto en concreto en soluciones WordPress, que es al final con lo que nosotros más trabajamos, el 95% de los proyectos que trabajamos es WordPress, y también con conocimiento en servicios de alojamiento. Aproximadamente más de una cuarta parte de nuestro equipo es capaz de
estamos ahora nosotros dos, pero habría muchas más personas que podrían estar comentando este mismo tipo de cosas en este webinar. Son conocedores de los aspectos fundamentales de cómo funciona un alojamiento, cómo funciona un servidor, de hacer labores técnicas de solución, securización, reparación en sitios web y en servidores, de poder analizar registros de ficheros, registros de error, de poder interpretarlos y de solucionar problemas directamente relacionados con WordPress. Aquí esto para nosotros es importantísimo. No nos vale esto de que esto es el informático, el de sistemas. No, lo que queremos es que las personas que forman el equipo de Frikitech estén capacitadas para poder trabajar en el día a día con una web. Y es que hoy en día no es solamente usar un editor visual o trabajar o instalar un WordPress. Es que hoy en día la demanda de servicio es mayor y las capacidades de servicio que podemos ofrecer si nos formamos a nivel interno en temas relacionados con WordPress y con mantenimiento de servidores, el servicio que vamos a dar es de mucha más calidad, mucho más rápido, mucho más... Y además que son cosas que sirven son transversales, sirven para todo. O sea, conocer cómo funciona un registro de una zona DNS a un diseñador le sirve, porque entiende todo el proceso del proyecto. Entiende que todo parte de un .com y que termina en un píxel de una campaña de Facebook. Ese es un poco el proceso, conocerlo. Y ahí sí que trabajamos mucho en buscar esa formación interna y que las personas que están en nuestro equipo o sepan de WordPress y si no, les damos esa formación para que se capaciten. Otros temas importantes a la hora de, pues tener en cuenta estas migraciones y tener cuidado a la hora de hacer los procesos, es comprobar un poco diferentes puntos técnicos que si no los miras antes te acaban salpicando cuando haces el proceso de migración. ¿Qué versiones de PHP tiene el servidor de destino y el servidor original? ¿Qué versiones de MySQL? ¿Tenemos espacio en disco en el servidor original para poder hacer una copia con un sistema de plugins, por ejemplo? ¿Tenemos espacio en disco en el servidor de destino para poder hacer el despliegue de esos ficheros? ¿Cuál es el volumen de ficheros con el que estamos trabajando? No es lo mismo migrar una web con 10.000 ficheros que una web con 1.000 ficheros. O sea, hay procesos que son muy diferentes y que hay que tener en cuenta. Y con esa información tú puedes prever luego lo que puede pasar y tomar partido acerca de qué proceso seguir. En nuestro caso, además, tenemos, y es algo que solemos llevar bastante a rajatabla, un sistema de preproducción. Cuando lanzamos una web, antes de que se lance, pasamos por un checklist, por un listado de acciones que siempre tienen que seguirse. Entre esas acciones hay algunas relacionadas con la seguridad, otras con la usabilidad, otras con el propio rendimiento, diferentes puntos, que además también tiene su parte postproducción. Una vez que se lanza la web, también tenemos una serie de checklists por los cuales hay que pasar antes de comunicar al cliente que la web ha sido lanzada. ¿No? Pues temas también de usabilidad, de funcionamiento de funcionalidades de la web, formularios, analítica, toda la parte de rendimiento, seguridad, etcétera, etcétera. Y, pues, como esto es un proceso complicado, siempre que está en nuestra mano intentamos ayudarnos de herramientas que nos facilitan la vida. Para ahorrar tiempo, por lo tanto, ahorrar costes en este proceso y también para evitar problemas que puedan surgir. Cuando algo lo haces de manera automatizada, de manera programada, evitas el error humano. Vamos a hablar un poco de estas herramientas avanzadas para realizar una migración y os contamos un poco las que históricamente hemos utilizado y las que últimamente estamos utilizando. Fernando, un puntito a resaltar para mí, bastante importante, es que cómo haces este proceso y cómo trabajas con las diferentes máquinas es evitar el tiempo de no disponibilidad, que es un factor que cuando nos encontramos sitios que estoy cambiando la web o que estoy renovando y están un día parados o 2 días en algunos casos puede ser que tengas que hacer una parada para hacer una migración en e-commerce o que no entren ventas en el mismo instante que estás ejecutando el cambio, el giro de IP, pero mantener 2 entornos para hacer un giro lo más eficiente posible para evitar la no disponibilidad.
Eso es. Esa es una práctica interesante porque, sobre todo en temas que tienen alta demanda de accesos y funcionalidades, interacciones, pues hay que tenerlo en cuenta. Las herramientas que tradicionalmente hemos utilizado, está la migración manual, descargar ficheros por FTP, subir las bases de datos a un PHP-MyAdmin o otra herramienta similar de gestión de base de datos. Aquí se pueden producir, digamos, la más artesanal, la más controlada, pero también la que tiene más factor humano. Un plugin muy interesante que está en el repositorio de WordPress, que tiene versión gratuita y tiene versión Pro, es Duplicator, que nos funciona para algunos casos muy bien, que te hace todo el proceso de extracción de ficheros, search and replace en base de datos cuando es un cambio de dominio, por ejemplo, o un cambio de URL principal, cuando cambiamos el dominio, cuando pasamos de un prototipo con una URL provisional a un dominio principal. Hay un plugin que a mí me gusta mucho, que he utilizado tiempo atrás mucho, que es el WP Migrate DB, que es muy interesante cuando queremos sacar una copia de la base de datos de nuestra web para luego poder hacer un cambio de dominio también principal. Nos hace un search and replace de manera muy limpia, muy funcional. Y sobre todo los sistemas que estamos utilizando más últimamente son los siguientes. ManageWP, que es uno de los sistemas, porque también trabajamos con Modular DS, nos permite hacer un clonado de un sitio web de manera extendida, de manera remota, con básicamente clics, y funciona muy bien para hacer ese tipo de volcados cuando tenemos entornos controlados tanto en el origen como en el final. Siempre volvemos a lo anterior, hay que tener todas las herramientas y todos los accesos para poder hacer un trabajo limpio. Y lo que nos ha sorprendido en los últimos años es el migrator de SiteGround, porque aunque está especialmente pensado para sitios web WordPress, en nuestro caso, como la mayor parte de trabajo lo hacemos bajo WordPress, nos viene genial. Y lo que permite es que básicamente con un par de clics y un plugin instalado, mueves el sitio a un servidor de destino o a una cuenta de hosting de destino en SiteGround desde donde tú quieres. Esto es súper potente porque en realidad no hay fricción, no hay más que generar el token original del alojamiento que has creado. Ese token lo metes en el plugin del sitio original que quieres copiar y el proceso funciona a las mil maravillas. Hasta 5 gigas no da problemas. Y en sitios web un poquito más pesados también lo soporta. Es verdad que, bueno, yo lo recomiendo cuando el peso del sitio web es, pues eso, entre 1 y 5 gigas funciona bien. Cuando es un poquito más, bueno, hay que usar mano de otras herramientas o de herramientas incluso manuales como el primer caso, porque ahí no hay sistema ni software que te lo prepare. Todo esto lo utilizamos en diferentes escenarios. Cuando estamos hablando de un cambio de proveedor, cuando viene una web heredada y le empezamos a alojarla, o cuando nosotros hemos desarrollado en un prototipo un sitio web que queremos sacar a producción el dominio final. Y es una herramienta, en concreto de SiteGround Migrator, que funciona muy bien. Para daros un poco más dato de esta herramienta que nos gusta tanto, una migración de manera manual no te va a bajar de una hora de trabajo. Depende un poco del volumen de ficheros que tenga, pero entre creación de entorno, creación de base de datos, exportación de información, exportación de ficheros, exportación de base de datos, subida, al final se te va a ir una hora. Mínimo. Cuando hablamos de webs de más tamaño, más complejidad, obviamente más tiempo. Y con un proceso a través del plugin de SiteGround Migrator, pues es que hemos puesto 5 minutos por poner algo, pero en realidad es un proceso incluso desatendido. Dejas que el sistema empiece a funcionar y a los 5 o 6 minutos el sistema te ha migrado todo el WordPress al completo, lo tienes ya en el servidor de SiteGround de destino y mientras tanto pues tú puedes hacer una llamada telefónica, contestar unos correos o atender otros asuntos que tengas pendientes. O sea que casi el tiempo podría decirse que es cero. Venimos haciendo migraciones de entre 200, 250 webs al año, probablemente más, entre webs que heredamos, webs, prototipos que creamos y que utilizamos también la creación de prototipos con el plugin de SiteGround Migrator y webs que pasamos a producción desde prototipo con este mismo sistema. O sea que estamos hablando de que fácilmente más de 200, 300 horas al año podemos ahorrarnos en tiempo que en realidad no aporta demasiado valor,
porque al cliente no le importa mucho el proceso que tú sigas para subir una web. Él lo que quiere es que la web esté disponible el menor tiempo posible, es decir, que esté disponible siempre 24 horas, que no haya interrupciones de servicio, que cuando el sitio web arranque esté tal cual espera que esté la copia exactamente desde el prototipo, desde la web heredada, funcionando igual que como estaba antes, y que no haya fricciones en ese proceso. Esto al final es un tiempo importante a tener en cuenta. Bueno, hay otras herramientas que también nos sirven dentro de, en este caso, del propio panel de SiteGround, sobre todo para la gestión de equipos y clientes, ¿no? Nosotros trabajamos y ponemos bastante énfasis dentro de la seguridad en cuanto a accesos, tanto a nivel interno de nuestro equipo como accesos que facilitamos a los clientes. El tema de la ciberseguridad es un tema bastante clave para nosotros porque creemos que si no lo cuidamos, es lo que puede suponer más problemas de reputación, más problemas de relación, ¿no? con clientes o de nuestra propia reputación, y es algo que tenemos bien en cuenta. Los sistemas de gestión de equipos que tiene SiteGround en los paneles nos permiten asignar roles en función del trabajo. Hay un rol de cliente, un rol de colaborador. Esto permite que yo pueda asignar a una persona en concreto una serie de proyectos o que a un tercero le pueda asignar un proyecto en concreto porque va a trabajar con esa web, porque necesito que haga algún tipo de implementación. Podemos también facilitar a un cliente un acceso con marca blanca a su panel de control. Normalmente no es algo que solamos hacer, este acceso con marca blanca, porque intentamos orientar al cliente en que nosotros somos los expertos en ese tipo de servicio, que es que realmente sí lo somos y especialistas, y él en realidad no necesita acceder a sus paneles para gestionar nada de su alojamiento. El servicio que ofrecemos va a una capa superior, va a una capa en la cual el cliente simplemente nos hace sus peticiones y nosotros nos encargamos de todo. Cambios en la web, actualizaciones en el hosting, todo lo necesario. Pero en cualquier caso son herramientas que nos permiten colaborar de una manera más efectiva. Aquí tenemos un poco el listado de posibles usuarios, tenemos un poquito cómo se podría ver un panel de cara a nosotros como gestores, si es un colaborador también esta vista de colaboración, pues un poco las herramientas que con terceros son interesantes. Un tema muy importante es el tema de la monitorización. Es decir, que dentro de la seguridad hay esa capa de monitorización activa con escáneres de potenciales vulnerabilidades o de potencial malware o de reputación del propio site, que esté siempre continuamente avisándonos si hay cualquier tipo de problema. Nosotros tenemos que tener siempre mínimo una capa de 3 monitores. Un monitor de uptime, monitor de seguridad y monitor de reputación del sitio, para que si hay cualquier tipo de problema podamos actuar de forma rápida. Eso es. Justo ese es uno de los puntos que hablaremos ahora, ya vamos a ir terminando porque estamos yendo de tiempo. Es esa parte de procesos y cómo un proveedor de confianza nos ayuda. Detectamos en nuestro servicio de mantenimiento, en el servicio de mantenimiento de webs que trabajamos día a día con nuestros clientes, 4 fases principales, que son las fases principales de mantenimiento industrial. O sea, aquí nos hemos apropiado del mantenimiento industrial, de procesos, de maquinaria y tecnología, que es preventivo, correctivo, predictivo y proactivo. En la parte de mantenimiento preventivo, ¿qué es lo que hacemos? Pues obviamente actualización periódica y a rajatabla de WordPress, plugins y themes. Y en este caso, si podemos contar con las actualizaciones automáticas de todos estos componentes, mejor que mejor. Si tenemos un sistema de copias de seguridad también automáticas, si hay una actualización automática no es tan crítico porque podemos, en caso de catástrofe, podemos recuperar la información. La actualización automática siempre depende un poco de lo clave que sea o no ese elemento dentro del proyecto, ¿vale? WooCommerce, pues igual no es interesante que se actualice automáticamente. Mejor que se peguen otros contra la pared cuando lo actualicen y ya nosotros vamos detrás cuando la versión 6.1.1 haya salido, ¿no? Con esos problemas, posibles problemas mejorados. Escaneo de seguridad y malware que comentaba Marcos antes, es decir, tener una herramienta en el propio servidor que nos permita hacer ese tipo de escaneos nos evita que nosotros tengamos que hacerlo con otro tipo de scripts o no, con otro tipo de software o con otro tipo de herramientas que también las utilizamos para tener un segundo punto de control. Pero si ya tenemos una partida inicial,
al menos tenemos, bueno, pues un primer índice de lo que podemos encontrar en un sitio web cuando puede haber algún problema de seguridad. Internamente también una política de seguridad en la creación de accesos, gestión de contraseñas, a quién damos acceso de cada cosa, a quién no. Esto es fundamental. Sí, hay un poquito, Pasaríamos ahora... cuando hacemos ese escáner de seguridad y malware, vale, estamos en el punto preventivo, pero incluso ya cuando hablamos de puntos proactivos, pues hablamos de incluso pentesting contra nuestros propios sitios web para buscar todo tipología de vulnerabilidades o WAS y poder resolverlas en sitios, pues bueno, que requieren ese nivel de servicio. Eso es. En el apartado de mantenimiento correctivo, de los 4 que comentábamos al principio de este último apartado, bueno, pues aquí es cuando llega el catástrofe, qué herramientas tenemos para poder trabajar, ¿no? Restauración de copias de seguridad, obviamente, lo hemos comentado al principio de este rato que hemos estado con vosotros, necesitamos que las copias se puedan restaurar de manera ágil, si no, es una herramienta que no sirve para nada. Cómo abordar la reparación de errores de compatibilidad cuando instalamos un plugin que no es compatible con otros, se generan errores, ese famoso error log, ¿no? De los errores de PHP que nos da tanta información. Bueno, ahí sobre todo poder analizarlo, tener experiencia y capacitar a las diferentes personas que trabajan en el día a día de nuestro equipo para que sean capaces de poder detectar qué significa esa información, ¿no? Y poder actuar al respecto. Y, bueno, unos mantenimientos correctivos después de un posible ataque, inserción de malware, inyección de código en base de datos, etcétera, etcétera, pues también son las acciones que en el día a día nos tenemos que enfrentar. Cada vez son más, pero por eso tenemos que reforzar al máximo posible la seguridad en todos los proyectos para que minifiquemos los puntos de entrada que puedan tener pues, los ciberdelincuentes o ciberatacantes. Mantenimiento predictivo, que sobre todo nos da mucha información que por sí misma no puedes interpretar, pero si la pones en común con otra información te da un punto de vista muy interesante de lo que puede estar pasando en una página web, en un proyecto web. Cuáles son las estadísticas de uso, estadísticas de tráfico, qué registros de acceso tenemos, desde qué IPs, son IPs que puedan ser sospechosas, hay que bloquear alguna IP en concreto para evitar que puedan llegar ataques de ese tipo, hay que liberarla porque es una IP que realmente es fidedigna. Bueno, utilizamos también sistemas de uptime externos donde podemos tener en tiempo real con una periodicidad de 2, 3, 4, 5 minutos si una web está funcionando o no, un aviso automático en diferentes canales donde podemos actuar en tiempo récord para ver por qué no está funcionando esa página web y actuar en ese momento y poder levantar el servicio, poder analizar qué es lo que está pasando. Muy interesante, en este caso es una herramienta que incluye SiteGround, es esos avisos de seguridad con un listado de malware, con un escaneo proactivo que tenemos y que, bueno, pues muchas veces nos da información al momento de lo que está pasando en una web y podemos repararlo. Aquí nos gusta mucho detectar esos problemas antes de que el cliente lo encuentre y luego contarle al cliente que lo hemos reparado. Eso para nosotros es ponernos una medalla, porque quien tiene que estar atento de su web no se ha dado cuenta de que eso podía haber pasado. Hemos tenido la información en un primer momento, lo hemos resuelto en tiempo récord porque tenemos las herramientas y el conocimiento para poder hacerlo y además informamos a ese cliente de lo que hemos hecho. Eso para nosotros es un win-win. Y bueno, pues siempre tener diferentes recursos optimizados con herramientas pues, de optimización de carga, de seguridad, diferentes herramientas que SiteGround también ofrece en los alojamientos y que nos facilitan un poquito el día a día. Y por último, ya para terminar, lo que sería un poco la parte de mantenimiento proactivo en este caso. ¿A qué llamamos mantenimiento proactivo? Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer antes de que se presente un escenario de un posible problema para que no se produzca, ¿no? Pues obviamente, lo hemos comentado, tener un servidor o contar con servidores de calidad, con proveedores de alojamiento de confianza que nos puedan dar toda esa información. Siempre en la medida de lo posible trabajar con un sistema paralelo de staging para probar cosas que son importantes dentro de un proyecto. Aquí, por ejemplo, SiteGround tiene un sistema de staging bastante interesante que con un par de clics nos permite tener una copia de la web, trabajar en ella, probar lo que tengamos que probar y si funciona lo pasamos a producción. Obviamente, trabajar siempre con las últimas tecnologías para poder ser pues, lo más eficientes posibles, tanto a nivel de seguridad como a nivel de rendimiento.
Y hay dos puntos que nosotros trabajamos mucho y lo dejamos un poco como consejo final. Uno de ellos es la actualización de oportunidad. Llamamos actualización de oportunidad a cuando una persona del equipo va a entrar a cambiar algo de la página web, por sencillo que sea. Puede ser subir un logotipo, puede ser subir un proyecto, subir unas imágenes, publicar una noticia del blog. Esa persona tiene que tener los conocimientos suficientes como para poder poner a punto esa instalación de WordPress. Actualización de plugins, actualización de themes si fuera necesario, actualización del propio núcleo de WordPress, copias de seguridad a mano para poder hacer una copia de seguridad antes de hacer ese proceso y para poder restaurar si es que es necesario hacerlo. En cuestión de 2, 3, 4, 5 minutos. Eso es algo en lo que hemos venido trabajando en los últimos años y algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos, porque actualizamos cientos de webs a la semana simplemente con el trabajo del día a día, añadiendo una rutina de 5 o 10 minutos en cada intervención en una web y añadiendo una rutina de seguridad, es decir, no solamente voy a publicar la noticia, sino que me voy a asegurar de que donde estoy publicando la noticia está actualizado, está al día, todos los componentes están perfectamente alineados. Con eso ganamos mucho en rendimiento, ganamos mucho en evitar problemas de seguridad, porque gran parte de los problemas de seguridad vienen por plugins desactualizados, un gran porcentaje viene por ahí. Y con esa capacitación, que solo se consigue formando a un equipo que en teoría es no técnico, se puede llegar a esos resultados. Y ese trabajo nos parece importante. De nada sirve tener un especialista en servidores, en sistemas, un sysadmin o alguien en el equipo si es la única persona que concentra esa información. Nosotros somos partidarios de que la información fluya transversalmente por todo el equipo y cada persona pueda tener la información suficiente y necesaria para hacer este tipo de tareas que en realidad, una vez que las has probado, no son tan complicadas, no son tan técnicas. WordPress nos permite al usuario final hacer multitud de cosas sin despeinarnos y hay que aprovechar todas esas herramientas que WordPress nos permite hacer para ir alineados con la seguridad y para poder tener pues, un poquito todo el día. Esto es un poco la idea y lo que queríamos comentaros. No sé, Marcos, si quieres hacer un último apunte al respecto. Sí, seguir recalcando el tema de que hay que educar todos los que estamos, que entiendo que somos del mundo del desarrollo, del marketing, o por lo menos con interés por el mundo web. Tenemos que educar muchísimo en que ya un sitio no es lo hago y lo aparco en un hosting y el responsable es el hosting, no. Aquí nosotros somos responsables, o el que monta un sitio tiene ciertas responsabilidades sobre su sitio web. Luego la empresa de hosting también tiene sus responsabilidades sobre sus máquinas y sobre la seguridad de sus máquinas, pero tenemos que inculcar que tener un sitio web implica responsabilidades. ¿Por qué? Porque nuestros sitios web pueden acabar metiendo una pasarela bancaria de un banco, porque pueden acabar cometiendo otro tipo de delitos o robando documentación o mandando spam o cualquier tipo de tropelía y nos puede salpicar. Y os puedo contar casos de todos los colores. A nosotros, pues igual estás de contacto en webs antiguas o pasaste por allí, o etcétera, y te llega un email del Ministerio de Seguridad, o sea, del INCIBE o del Ministerio de Seguridad francés, o te llega un email de un ente estadounidense porque estás atacando o haciendo no sé qué con un sitio web que en algún momento tocaste. Y todo esto son historias reales que no ocurren más cosas o no se desarrollan las consecuencias porque todavía la jurisprudencia no llega ahí y no se hace público, pero evidentemente solo por el hecho de tener un sitio web implica una cierta responsabilidad. Y lo que lo que nos encontramos es que hay un porcentaje de sitios web abandonados a su libre albedrío a nivel de no tener ningún mantenimiento, que luego generan que Internet acabe siendo una selva. Sí, sí, y podéis preguntarle a Miguel, que también tiene experiencia en tener que contactar y dar información muchas veces de sitios web que de alguna forma u otra, ¿no? Están violando algún tipo de norma o no,
o se generan esas situaciones, yo creo que todas las partes implicadas al final tienen que aportar o dar cuenta. Pero súper, súper interesante y vamos un poco mal de tiempo. El chat, la verdad que estuvo muy, muy entretenido. ¿No es cierto, Miguel? Hay de todo. Sí, hay un par de preguntas ahí interesantes. Así que vamos a ello si quieres. Sí, bueno, muchas gracias Marco y Fernán por la presentación, creo que aporta mucho valor y pues fuimos viendo un par de preguntas en el chat. Alguien que se identificaba como tienda 306 nos preguntaba sobre una web con 600 productos, ¿qué servicio tienen? Pero no sé si esa pregunta es para ellos o para nosotros. En cualquier caso, si tienen su información de contacto, la van a tener en la presentación. Si no, nos pueden contactar nosotros directamente, como prefieran, y lo vemos. PrestaShop se puede alojar perfectamente, no hay ningún tipo de problema. También teníamos una pregunta sobre cuántas páginas web se pueden alojar en un GrowBig. Marco respondió, pero es complicado de predecir, aunque hemos visto GrowBigs con una web muy pesada, a lo mejor no aguantan. También hemos visto otros donde pueden haber 30 webs, va a depender un poco de la demanda de recursos del servidor. Sí, era un Más o poquito, menos en esa experiencia que nos aporta, Marco, que has visto tú cómo un funciona. poquito lo que trataba de explicar yo. La respuesta decía en torno a los 20, 25. Si son sitios web sencillos, puedes llegar a los 30. Ya no es recomendable, yo no recomendaría nunca pasar de esas cifras porque el potencial de problemas se le multiplica. Por eso explicábamos el tema del aislamiento y de la separación antes. Pero bueno, sí que si son sitios web un poquito pues para él o para temas relativamente pequeños, va a aguantar mucho. Ahí el límite se lo va a marcar un poco los sinodos realmente, pero los sinodos Claro. en un Growbig son 400.000 o 600.000. 400.000, en un Growbig son 400.000. Entonces, te da mucho de sí, teniendo en cuenta que una instalación de WordPress limpia, si no la cargas de plugins, va en torno entre los 9.000, 10.000 y, archivos y nodos, pues ahí te aguanta muy bien y los recursos te aguantan. El principal problema del uso de recursos ahí es que si tienes algo en uno de esos sitios, tiene malware o tiene cualquier tipo de problemática de este estilo en el que se acelera el consumo de recursos, pues puede bloquearte el consumo de recursos del resto de sitios web. Sí, sobre todo a nivel de planes, porque es verdad que los sitios están aislados y no es como que se vaya a propagar, pero sí es verdad que el uso de recursos es algo que hay que tener en cuenta porque por la paquetización que tenemos, pero sí, básicamente lo que comentaba él. Y la misma persona que Juan Sebastián Torres nos preguntaba sobre la marca blanca. Esa opción la tienes a partir de GoGeek, que ahí puedes tener un enlace donde puedes darle ese link a tu cliente con un usuario y contraseña. Entra a la web, no ve nuestro logo, no ve el branding, no ve cómo se llaman nuestras herramientas, simplemente es un panel que parece que se lo hubieses hecho y creado tú mismo a ese cliente. Pero eso, necesitas el plan GoGeek o un cloud, que eran los que recomendaban en la presentación. Ahora, yo tuve unas conversaciones hace poco con unas agencias y quería hacerles unas preguntas que a lo mejor les pueden ayudar a ellos. Hay una que quería migrar en torno a 400 webs con nosotros. Ellos ahora están relativamente cómodos en un VPS con otro proveedor. Y es verdad que quieren un poco más de rendimiento y nosotros creo que en el servidor cloud se lo podemos ofrecer. Y el único problema que ellos veían eran esas migraciones de 400 webs, que ya vimos que se pueden hacer fácil. Pero ¿qué nos pueden decir sobre eso? ¿Qué cantidad de tiempo se ahorran ustedes en problemas con otros proveedores habiendo invertido ese tiempo de migración en estar con nosotros? Yo, si me permites, lo primero que le diría es que se lo planteen como un tema a medio plazo. No es algo que puedas gestionar en una semana ni en un mes. Es decir, tiene que ser paulatino y probablemente tengan pues, costes duplicados porque tendrán que mantener el servidor anterior y los nuevos servidores que vayan contratando al mismo tiempo. Eso es así, o sea, no hay forma de poder hacerlo. Les recomendaría también que tuvieran gestión de todo lo posible en cuanto a zonas DNS, en cuanto a dominios, IPs, servidores DNS, porque va a haber un momento en el que necesiten echar mano de esa parte y poder gestionarlo. Y bueno, que yo soy partidario de que en el equipo tengan gente que sea capaz un poco de moverse con esos temas, porque internamente es como puedes hacer mejor las migraciones. Yo les Es como diría las hemos ido haciendo.
un punto más Sí, Marcos. que para mí es una oportunidad súper bonita para que en esas migraciones no solo por el hecho de migrar y dar más rendimiento, sino por el hecho de cuando vayas a migrar todos esos sitios web, elimina toda la herencia y toda la deuda técnica que tengas por detrás, aprovecha para limpiarlo todo, aprovecha lo que estaba comentando Fernán ahora de, oye, ten control de DNS, revisa si tienes TDN, aprovecha para hacer cambios de versión de PHP si tienes que hacerlos y todo eso, ponlo en valor frente a tus clientes, bien sean clientes internos o clientes externos, pero que lo pongas en valor y que aproveches para dar un salto, es decir, invertir tiempo para ahorrar tiempo, que es un poco nuestro concepto. Exactamente. Exactamente. Eso es lo que te va a permitir luego vivir más cómodamente. Vas a estar un poco apretado porque las migraciones son temas que pueden generar fricción, pero puedes verlo como una oportunidad. Le estás haciendo un upgrade a tu cliente y le estás dando un mejor servicio. Eso comercialmente tiene valor. Eso es. Sí, Y hay queda que trasladarlo, claro. que hay que trasladar eso, que yo insisto mucho, hay que trasladar que esas mejoras proactivas son importantes. Hay que decirle, oye, joder, yo igual te tenía en un VPS que, bueno, que funciona y hasta ahora ha funcionado, pero que tiene ciertos riesgos, que el rendimiento se está atascando, que no es la mejor infraestructura, que en su momento pudo serlo, con su momento pensé que era la mejor infraestructura, pero ahora la voy a migrar a un sistema cloud más escalable, más seguro, por esto, y es una ocasión para vender, incluso para hacer upgrade de servicio, incluso para facturar por ello, si es necesario facturar por ello, que puede serlo en muchos casos, porque al final estás invirtiendo un tiempo en ello. De hecho, Genial. o sea, creo que desde el propio sector hacemos muy mal la comunicación hacia afuera. No trasladamos el valor de nuestro trabajo, no trasladamos nuestras acciones, no trasladamos la importancia de lo que ocurre. Joder, parece, a veces, joder, va a ser chocante, pero lo que digo, pero a veces hasta me alegro de que haya algún hackeo o algún problema grave. Ayer tuvimos un problema con una máquina externa que el cliente, porque es su proveedor de telecomunicaciones, firewalls y o sea, firewalls físicos de oficina y otro tipo de servicios, pues la máquina, el hosting web, sigue allí históricamente. ¿Qué pasó? Que venga a avisar nosotros, oye, PHP así, esto asado, no sabemos cómo está lo demás. Ayer que hubo hackeo, que lo resolvimos nosotros. Lo que hemos hecho después, hacer el post-incidente. Y en el post-incidente decirle, la máquina la tienes como la tienes. Próximo hackeo que tengas, te cobro. Te cobro bien cobrado este tema. Vale. Otra pregunta que traíamos, porque también en otra conversación con otro cliente salió, es sobre el tema de la velocidad y la caché. Y el cliente parece que es muy dependiente de WP Rocket y entendía que esa caché era la mejor para sus proyectos. Ustedes que, habiendo gestionado 400 webs, han gestionado todos los sistemas de caché posibles, ¿qué opinión tienen sobre eso y la caché que nosotros ofrecemos? Pues mira, yo soy muy fan he sido muy, muy fan de WP Rocket en el pasado, desde casi prácticamente desde que nació. Y es un sistema que es relativamente sencillo comparado con otros plugins de caché que son un poco, que necesitas tener unos conocimientos muy, muy elevados para configurarlo. Aún así, WP Rocket con el tiempo también ha ido cogiendo más complejidad en la configuración y no es tan sencilla. Y la verdad es que he hecho múltiples comparativas con la aplicación vuestra de caché, tanto solo el propio hecho de que uséis Nginx ya da mucho valor y ya da mucha velocidad y el hecho de la caché y la verdad es que ahora hemos prescindido de su uso en los sitios. También un poco Fernán insiste mucho en ello, también por la política de tener plugins menos problemáticos, más estables, asociados, porque también hemos tenido muchos conflictos con el uso de WP Rocket. Igual que es verdad que a nivel de dar rendimiento, pues haciendo unas implementaciones, pues lograr hasta un 70-80% más de rendimiento. También hemos tenido problemas de generar mal funcionamientos, o conflictos con WooCommerce, conflictos con otros plugins. Es decir, bueno,
Yo lo que les diría es que, en principio, si son sitios relativamente sencillos, no van a tener ningún problema con vuestro sistema de caché y y se van a ahorrar un potencial problema. Ahora ya, si hablamos de macrositios o de sitios que muevan 400.000, 500.000, 600.000 visitas al mes, pues hombre, tienes que dedicarle 15, 20, 25 horas de trabajo a hacer un plan de optimización. Claro. Eso es. Y hablando de optimización, pero ya más enfocado un poco en poner en valor cómo ustedes trabajan, que es algo bastante interesante, ¿qué nos pueden contar sobre el equipo? ¿Cuánta gente son? Porque también a lo mejor una empresa que nos está viendo cree que a lo mejor son 200, 300 personas detrás de Frikitech y con eso manejan 400 webs, pero nosotros que sabemos un poco más, queremos que cuenten eso sobre cómo trabajan y cómo ponen en valor ese ahorro y esa optimización de procesos con nosotros y que ustedes son el equipo que son. Sí, bueno, somos 16 personas en el equipo actualmente, aunque es verdad que hace un par de años o 3 éramos menos, estamos creciendo últimamente en equipo, pero ahora mismo estamos 16 personas y yo creo que la clave un poco del servicio es que contratamos a gente que tiene capacidades de aprendizaje, de crecimiento y que son apasionados del mundo web. En nuestro equipo hay, yo creo que 4 o 5 personas que hemos participado de manera relativamente activa en las comunidades de WordPress. En nuestro caso, yo personalmente he gestionado durante algún tiempo la comunidad de WordPress en Bilbao. Marcos también ha sido persona colaboradora. Hemos participado en las WordCamps de Bilbao de varios años. Hemos asistido como ponentes, como voluntarios. Es decir, hay mucha gente en el equipo que tiene una implicación más allá de lo normal por el mundo web y por el mundo WordPress. Y eso al final creo que se contagia. Entonces, cuando tú tienes cierta implicación, cierto conocimiento, tienes la capacidad de poder trasladar esa información al resto del equipo. Y ahora mismo, al principio éramos, bueno, pues los 2 frikis que estábamos metidos en este mundillo, pues ahora somos 16 frikis que estamos metidos en este tema de lleno y totalmente sumergidos. Y principalmente es un poco la pasión porque lo que hacemos nos gusta y queremos aprender cada vez más de ello. ¿Y cómo trabajamos? Pues a base de hacer proyectos que sean rentables. La única forma de poder sostener tanto volumen es que realmente haya rentabilidad en ello. Y para que haya rentabilidad, pues es ofrecer un servicio de calidad y que el cliente perciba esa calidad. Ahí lo que decían Marcos, es muy importante comunicar lo que hacemos, que el cliente perciba esa calidad y que nosotros seamos capaces de estar a la altura a nivel de competidores. Nosotros creemos que estamos en una posición de mercado dentro del mundo en el que nos movemos y el ámbito geográfico en el que nos movemos muy importante y hemos llegado ahí pues con granitos de arena y por tomar buenas decisiones. Un poco el foco es siempre continua formación en el equipo, siempre estás aprendiendo de las batallas que te vas dando, porque dices, cuando tienes ese volumen, pues encuentras todo tipo de batallas y compartiendo esos aprendizajes con todo el equipo, sobre todo con las personas que están en las áreas más técnicas, pero luego escalando ese conocimiento a las personas que no son tan técnicas, lo que es más asumible. Nuestro objetivo no se va a cumplir antes de cerrar el año, vamos a estar gestionando más de 500 web y no vamos a escalar en equipo. Es porque hacemos mejor los procesos, los conocemos mejor, somos más rápidos y nos dotamos de todas las herramientas posibles para automatizar algunos puntos. Genial. Yo creo que podríamos tener ¿no? 1000 preguntas más, pero ya estamos bastante por encima del tiempo. Juanma, no sé si quieres agregar algo. Bueno, principalmente agradecerle a Marcos y a Fernán. He aprendido mucho, la verdad. Creo que por los comentarios que vi también hay muchos que les pareció valiosa la información. Yo lo quiero recalcar, para mí no es normal, ¿no?, encontrarse agencias que gestionen ese volumen de web de forma exitosa, que mantengan la calidad y que tengan tan optimizados los procesos. Al final sois frikis, ¿no?, como vuestro nombre lo dice, y eso se nota. Totalmente. El nombre es de otra persona en honor a mí.
Pues bueno, pues somos personas que nos hace ilusión pues probar un plugin nuevo, trastear panel, probar esta optimización, qué ocurre con... Bueno, siempre estamos investigando e intentando trabajar en nuevas acciones, nuevas posibilidades, pero sí, es un poco mantener esa ilusión por ese friquismo, por el mundo web y el Sí. mundo del... No, y se nota, y para nosotros, eh, como me quedo con muchas cosas, ¿no? Al final, esas slides donde explicaban, ¿no? Las migraciones, el tiempo que os ahorráis con nuestro plugin por cada migración, cómo se multiplica, cómo se impacta en el negocio, en los costes, y ese tipo de decisiones, al final es lo que hace que podáis tener esa eficiencia. Y para nosotros un honor que parte de esas decisiones estratégicas haya sido consolidar todas o casi todas las webs dentro de nuestros servicios y que saquéis tanto valor, ¿no? De los features y el producto, nuestro panel de control y un poco todos los add-ons que hacen lo que nosotros consideramos un hosting premium y de calidad. Y con ello, yo con muchas ganas de veros en Bilbao, en la WordCamp, que ahí estaremos. Y otra vez, muchas gracias por vuestro tiempo, el conocimiento y yo creo que hay varios interesados también en contactaros, así que ahí tendréis los datos de contacto de la agencia. Muchas gracias, chicos. Pues Muy un buen día. saludo para todo el equipo de SteGround. Hasta Miguel, luego. Juanma, muchas gracias.